El palacio de Buckingham se vio sacudido una vez más cuando la princesa Anne reveló inesperadamente un secreto impactante relacionado con la reina Camilla. Un acuerdo secreto, supuestamente destinado a desviar fondos de la familia real. Según fuentes internas, este incidente enfureció tanto al rey Carlos III que perdió el control. Y la atmósfera en la familia real británica es más tensa que nunca. Todo comenzó cuando Anne descubrió una serie de transacciones financieras inusuales supuestamente organizadas por Camilla y un grupo secreto de confidentes. Inicialmente, guardó silencio para verificar el asunto. Sin embargo, a medida que la evidencia se hizo más clara, Anne se vio obligada a confrontar directamente a su hermano, el rey. Según testimonios, esta conversación terminó en un ataque de ira sin precedentes por parte de Carlos. Fuentes cercanas afirman que la verdad que Anne descubrió podría sacudir los cimientos de la monarquía británica, no solo por la cantidad de dinero involucrada, sino porque la persona detrás de ella es alguien en quien el rey alguna vez confió absolutamente. La pregunta que ahora conmueve a toda Gran Bretaña es: ¿protegerá el rey Carlos el honor de la corona o seguirá encubriendo la culpa de la mujer que una vez defendió con todo su corazón? Según una fuente confidencial en el palacio, la princesa Anne se topó inesperadamente con una conversación secreta entre la reina Camilla y un magnate financiero durante el banquete anual. Se rumorea que esta historia no tuvo nada que ver con la transferencia de fondos reales al extranjero, pero precisamente este secreto causó agitación en el palacio. Esa noche, Anne confrontó directamente al rey Carlos y presentó acusaciones contra la mujer que tanto veneraba ante toda la nación. A partir de ese momento, las puertas del poder se cerraron como un trueno, y en medio del palacio comenzó a formarse un campo de batalla silencioso. Los rumores corrieron rápidamente. Carlos ya no compartía la cohabitación con Camilla, y cada paso en el castillo ahora llevaba el olor de la traición. Toda Inglaterra está obsesionada con una pregunta sin respuesta. ¿Tendrá el rey anciano el coraje de llevar a la reina ante la justicia? ¿O dejará pasar el trono en silencio? La atmósfera en el castillo de Windsor esa noche, en medio de la luz magnífica y el lujo, aún ocultaba una falsedad refinada. Cientos de candelabros de cristal brillaban intensamente sobre el brillante suelo de mármol, reflejando los uniformes pulidos y los magníficos vestidos de noche, creando una imagen perfecta de la estabilidad aparentemente inmutable de la monarquía británica. Este era el banquete anual, donde todos los secretos se ocultaban tras sonrisas corteses tan sutiles que apenas se podían detectar. La princesa Anne, conocida por su mirada de acero y su forma directa de ser, estaba apoyada en una columna de granito en un rincón escondido de la galería de retratos. A su edad, el brillo externo ya no tenía atractivo, pero observar era algo que dominaba a la perfección. Vio a los ambiciosos cortesanos, las intrigas silenciosas y, sobre todo, a los más cercanos al trono. Una mirada se posó en una pareja que se había separado de la ruidosa multitud y se había retirado a un rincón tranquilo cerca del balcón con vista a los jardines reales. Eran Camilla y Lord Taverner de Financiere, quien se había hecho conocido en la prensa por turbios proyectos de inversión en toda Europa. A diferencia de su habitual actitud tranquila y amable frente a las cámaras, Camilla se inclinó cerca de Taberna, su rostro tenso y ansioso, mientras sus ojos miraban constantemente hacia la puerta. Una vigilancia inusual para alguien tan acostumbrado al protocolo cortesano. Lord Taverner, con un frac negro como la boca del lobo, asintió levemente.
su rostro oscurecido por la tenue luz de una lámpara cercana. Anne, que había pasado toda su vida dentro de los muros dorados del palacio, se dio cuenta de inmediato de que no se trataba de una conversación ordinaria. Se acercó silenciosamente, escondiéndose detrás de un biombo clásico intrincadamente tallado. Incluso las palabras más bajas fueron arrastradas por la fría corriente de aire que entraba por el balcón. En un breve instante, captó palabras afiladas y frías como la hoja de un cuchillo, mientras Camilla hablaba de la necesidad de actuar con rapidez. El tono posesivo de Camilla al mencionar el fondo privado de la familia real hizo que Anne se estremeciera involuntariamente. Lord Taverner solo mencionó brevemente un portafolio de inversión para moda de lujo, un disfraz refinado para transferir activos. La conversación duró apenas 2 minutos, pero fue suficiente para helarle la sangre a Anne en las venas. Este juego, meticulosamente calculado, tenía como objetivo lavar dinero y dirigir activos públicos a arcas privadas, disfrazado bajo la apariencia de negocios legales de empresas a organizaciones benéficas. Un shock la recorrió no por miedo, sino por la terrible traición. El dolor por la lealtad rota fue profundo. Una traición no solo a la corona, sino también al hermano que amaba. El peso de este secreto hizo imposible soportar más tiempo la falsa sonrisa brillante en el gran salón. Se retiró silenciosamente y buscó el estudio privado del rey Carlos, donde la luz era lo suficientemente tenue para leer. Ni una palabra de insinuación, solo una confrontación directa. Sus ojos, normalmente tan firmes, ahora brillaban con una seriedad inusual que hizo que Carlos se sentara derecho. Comenzó a hablar, su voz suave pero firme, sin la menor vacilación. Lo que te voy a decir ahora te dolerá, pero es la verdad. La verdad. Escuché casualmente a Camilla, hablando con Taverner. Están planeando transferir fondos. Charles suspiró cansado. Aunque confiaba en la sinceridad de su hermana, ahora se enfrentaba a la verdad sobre su propia esposa, la mujer a la que había dado toda su confianza y a la que había honrado ante todo el país. Primero intentó mantener la calma. Anne, ¿estás segura? Camilla ha trabajado incansablemente para el Fondo de Conservación durante todos estos años. Tal vez hayas oído mal. Anne no contradijo. Entendió que Charles se estaba retractando. Su corazón todavía protegía a su esposa de las acusaciones, pero su mirada firme no se apartó sin reproche, sin falsedad. Era como un espejo frío que reflejaba la verdad y lo obligaba a mirar. Un silencio casi inquietante hizo que Charles dudara. Sabía que su hermana nunca pondría en peligro la monarquía por un pequeño malentendido. Cuando salió de la habitación, un pesado silencio se apoderó del lugar. Charles se sentó de nuevo, pero no encontró la paz. Su confianza en Camilla no solo se vio sacudida por la advertencia de Anne, sino también por la inquebrantable determinación en su mirada. Intentó disipar las sospechas, pero el recuerdo de pequeños detalles de la noche regresó. Camilla rechazó la copa de excelente champán que él le trajo, aduciendo dolor de cabeza como motivo. Agarraba su bolso con una firmeza inusual, aunque el palacio estaba fuertemente vigilado. Y lo más inquietante, su ausencia de 15 minutos antes de regresar con Taverner. Antes había intentado dejarlo de lado, restarle importancia considerándolo cansancio, pero ahora que la advertencia de Anne resonaba en su cabeza, cada gesto de Camilla parecía sospechoso. Miró al vacío. El vaso temblaba en su mano. La confianza se había roto.
Una semilla de traición sembrada en medio del magnífico banquete había comenzado a germinar en el corazón del rey. Y después de esta celebración, Camilla siguió actuando con calma, sin mostrar signos de preocupación. Al contrario, Camilla parecía aterradoramente tranquila. Esta serenidad, fría pero intencionada, había sido entrenada a través de cada paso meticulosamente calculado. Reconoció que la mirada aguda de la princesa Ans había penetrado su refinada máscara y había sembrado la semilla de la desconfianza en la mente de Carlos. La tarea ahora era clara. Había que actuar rápidamente para crear un complejo laberinto financiero, donde las huellas fueran casi imposibles de encontrar. A la mañana siguiente, Camilla mandó llamar a Sir Julien, el fiel supervisor financiero que había servido a la corona durante generaciones. Sir Julien, un anciano absolutamente leal al trono, pero también fácilmente influenciable por el honor y el prestigio, entró en la acogedora oficina de Camilla. No se mostró ni autoritaria ni amenazante. Su voz era suave, flexible, y enfatizaba hábilmente que estas medidas eran necesarias para proteger la estabilidad financiera de la corona de los riesgos de inversión. Le indicó a Sir Julien que ajustara urgentemente las cuentas del Royal Preservation Trust, ese famoso fondo benéfico que financia el arte y la ecología, para que se convirtiera en la tapadera perfecta para las enormes cantidades de dinero. Cada acción se produjo en absoluto silencio. Surgió una refinada red de transacciones. Las acciones se canalizaron a través de empresas fantasma extranjeras. Se invirtió en colecciones de arte raras con un valor inflado, intercaladas con donaciones benéficas secretas a fundaciones privadas recién establecidas. Cada factura, cada firma, cada documento legal se convirtió en un escudo protector perfecto e impermeable. Camilla creía que incluso los auditores más brillantes solo verían una estrategia de inversión audaz, pero legal, no una malversación. Para consolidar su imagen, continuó apareciendo públicamente con una sonrisa radiante, visitando lujosos eventos benéficos, abrazando niños y pronunciando discursos sobre cultura y medio ambiente. Los medios la elogiaron como una reina bondadosa y sofocaron cualquier sospecha en ciernes. Mientras tanto, la princesa N inició en silencio su propia campaña. Se puso en contacto con Eleanor Van, una contable del tesoro conocida por su integridad y su fenomenal memoria para los números. La reunión tuvo lugar en secreto en un jardín apartado que pocos visitaban. En reveló lo justo sobre las recientes irregularidades en las transacciones del fondo de conservación. Debido a su instinto profesional, Eleanor reconoció la gravedad de la situación y accedió a ayudar en silencio a obtener los documentos internos de transferencia. Cada día que pasaba se convertía en una silenciosa guerra de nervios. Anne mantuvo cautelosamente la distancia con Charles para evitar la mirada escrutadora de Camilla. Camilla, por otro lado, mostraba públicamente su afecto por el rey, pero a veces su mirada se deslizaba sobre Anne con una vigilancia gélida. Un instinto que advertía de una serpiente en la sombra llevó a Camilla a cambiar el código de las cajas fuertes, borrar las listas secretas de llamadas y endurecer la vigilancia de Sir Julien. La tensión en el palacio se hizo palpable, tan aguda que se podía cortar. El personal comenzó a notar la fría distancia entre las dos cuñadas, junto con la expresión inusualmente pensativa del rey. Una tarde con lluvia torrencial, Sir Julien completó el último paso. Transfirió la cantidad más grande hasta el momento del fondo de conservación a una cuenta privada suiza. Inmediatamente después,
Camilla recibió la confirmación y sonrió con confianza creyendo que su plan era absolutamente seguro. Pero en la oficina de Lenormand, la pantalla del ordenador parpadeó en rojo. Se acababa de realizar una transacción inusual que excedía el límite permitido. La enorme suma de dinero desapareció del monitoreo del tesoro, oculta bajo la tapadera perfecta de Camilla. La información llegó rápidamente a Anne y también a Charles. El que fluctuaba entre la desconfianza y el honor recibió la noticia. Esto ya no era una advertencia vaga. Esta era la prueba irrefutable de mala conducta financiera. La actitud defensiva de Charles finalmente se derrumbó. La decepción y la sensación de traición aumentaron en él, instándolo a actuar. Con el rostro marcado por la determinación, el rey Carlos disipó las últimas dudas y miró fijamente el resumen financiero que estaba desplegado ante él. Su voz era fría y dura. Encarguen un equipo de auditoría independiente. Investiguen discretamente. Nadie debe informar a Camilla de esto. La luz en el estudio se atenuó al nivel más bajo, lo que creó una atmósfera que era tanto íntima como tensa, totalmente separada del magnífico boato del exterior. Charles, que normalmente se mostraba tan tranquilo en público, ahora cargaba con el peso del agotamiento y el dolor. Tenía que ocultar la investigación y al mismo tiempo mantener la apariencia de felicidad con la mujer de la que sospechaba. La carga de este engaño pesaba sobre su pecho y solo le permitía confiar en N. Temía que cualquier otra persona en el palacio fuera una fuente de información para Camilla o pudiera verse influenciada por su prestigio y encanto. Por lo tanto, encargó en secreto a un equipo de auditoría independiente, compuesto por expertos financieros de élite, ajenos a la Casa Real, con la única directiva de rastrear el rastro de la enorme cantidad de dinero desaparecido, centrándose en las transferencias secretas a Suiza. Toda comunicación con el equipo fue encriptada y llevada a cabo en medio de la noche. La princesa Anne se convirtió en su mensajero silencioso, quien transmitía la información y protegía la autoridad de decisión de los auditores. Mientras los expertos estudiaban los números y los códigos de transacciones internacionales, Anne asumió una tarea más peligrosa: acercarse a Camilla. Para disipar las sospechas, Anne cambió su comportamiento y fingió cordialidad en eventos sociales en los que participaba su cuñada. Anteriormente habías evitado las citas privadas, las visitas a las galerías de arte e incluso las discusiones sobre el diseño de joyas. Ahora era una actuación magistral y de doble sentido. Anne, que valoraba la honestidad por encima de todo, aborrecía este papel, pero entendía que era necesario. En estos encuentros, fingía hábilmente y buscaba la más mínima pista. Anne escuchaba cada pequeño rumor sobre nuevos proyectos benéficos, socios comerciales desconocidos o quejas fugaces sobre dificultades financieras. Pero sus ojos siempre estaban fijos en Camilla, cuya mirada, que irradiaba una confianza que casi rayaba en la complacencia, revelaba su convicción de tener el control absoluto. Pero Camilla no era una oponente para subestimar. Era perspicaz, astuta y su ascenso al poder no fue un producto del azar. Sintió una corriente fría que invadió el palacio, un cambio sutil pero innegable en la actitud de Carlos. El rey seguía siendo cortés, pero la calidez había desaparecido y se había convertido en una distancia reservada, como si guardara un profundo secreto. Precisamente la repentina amabilidad de Anne hizo que Camilla estuviera aún más alerta. La princesa no era alguien que se disfrazara. Este nuevo entusiasmo era absolutamente intencionado. El instinto de la reina se agudizó más que nunca. Se preguntaba si Carlos realmente confiaba en ella
y si se estaba tramando una intriga a sus espaldas. Camilla contraatacó con su propia estrategia. Envió en secreto a su gente a vigilar a los más cercanos confidentes del rey, centrándose en caras nuevas en la administración real que no pertenecían al antiguo círculo íntimo. Se examinó el pasado financiero. Se rastreó cada conexión con las empresas de auditoría. El palacio se transformó en un tablero de ajedrez mortal, donde cada movimiento se calculaba cuidadosamente y en silencio. Una fatídica noche, Camilla recibió un informe de su observador. Un hombre misterioso se reunió por la noche con un funcionario de alto rango del rey. Las investigaciones revelaron que se trataba de un auditor jefe de un consorcio financiero privado que no estaba familiarizado con las operaciones reales. Una fría sonrisa apareció en el rostro de Camilla. No necesitaba más pruebas. Carlos y Anne la estaban observando. El dolor de haber sido engañada no la dejó derrumbarse. En cambio, despertó un instinto de supervivencia despiadado. Camilla sabía que la destrucción de pruebas y el descrédito de los investigadores era la única forma de protegerse. Inmediatamente elaboró un audaz plan de contraataque público destinado a afirmar su inocencia y hacer sospechar de Anne. La estrategia se implementó rápidamente en la Royal Charity Gala, un evento anual que fue ampliamente cubierto por los medios. Camilla apareció radiante, tomó firmemente la mano de Carlos, le hizo cumplidos extravagantes y enfatizó su unidad al servicio del reino. Esta hábil exhibición fue una fachada brillante que ocultaba la putrefacción interna. Carlos, consciente de la verdad, se vio obligado a desempeñar el papel del rey devoto. Su rostro tenso, cada sonrisa, una agonía. Mientras tanto, Camilla, entre bastidores, lanzó silenciosamente una estrategia que sembraba la división, la desconfianza y aislaba a los potenciales aliados. Camilla esparció hábilmente rumores maliciosos sobre periodistas confiables, familiares y sumisos. El núcleo de los cotilleos apuntaba a la princesa Anne, que estaba celosa del poder y el prestigio de su cuñada. Anne se sentía eclipsada desde que Carlos ascendió al trono. Los rumores insinuaban sus intentos de clavar deliberadamente una cuña entre la pareja real, inventando historias sobre mala conducta financiera. Los rumores maliciosos se extendieron como la pólvora en el palacio. Muchos cortesanos, acostumbrados a la forma directa, a veces fría, de Annie, comenzaron a dudar de sus motivos. Solo vieron la creciente cercanía entre Anne y Charles en contraste con su distancia de Camilla, y lo interpretaron de la manera más simple: una princesa que intrigaba para derrocar a la amada reina. La presión pesaba mucho sobre Anne. Se sentía aislada, atrapada en una encrucijada. Su reputación estaba empañada y la justicia parecía alejarse. Carlos, atrapado entre la fe en su hermana y la presión del público y la corte, se sintió cada vez más dividido. No podía desenmascarar los rumores sin revelar la investigación, y su silencio dejó a Anne con la carga de toda la sospecha. Una sensación de desesperación invadió a Anne, como si luchara sola en la oscuridad contra una fuerza inquebrantable. Pero precisamente en el momento más oscuro, una luz brilló inesperadamente. Una mañana temprano, mientras revisaba los documentos de la investigación, sonó una llamada a pata secreta. Al otro lado de la línea estaba la voz temblorosa de uno de los auditores encargados por Charles. El hombre, llamado Melcol, había analizado las cuentas suizas. Atormentado por su conciencia y aterrorizado por la magnitud del crimen, Melcolum corrió a sabiendas un riesgo.
No quería ser un peón en este juego real. No solo había descubierto las transacciones turbias, sino que también había grabado involuntariamente una conversación privada en la que Camilla estaba involucrada. En una reunión secreta, Malcolm entregó una pequeña memoria USB. Su pálido rostro mostraba claramente horror. Explicó que se trataba de una grabación de Camilla y Sir Julian, en la que discutían en detalle el blanqueo de dinero a través de donaciones benéficas e inversiones artísticas. Sin especulaciones, sin dudas. Esto era una prueba directa, una confesión innegable. Anne tomó la memoria USB. Sus manos la abrazaron con firmeza. La desesperación se disipó y fue reemplazada por el frío rostro de una vencedora. No dudó ni un momento y fue inmediatamente a ver a Charles. El rey estaba sentado solo en la biblioteca. Su expresión era sombría. No dijo nada más. Simplemente insertó la memoria USB en un reproductor personal y pulsó play. Jugó. La voz de Camilla resonó en la tranquila habitación, distorsionada y extraña, revelando una codicia y crueldad crudas. Cada palabra, cada detalle sobre el abuso de los fondos benéficos, cada risa burlona sobre el público, golpeó a Charles como una puñalada en el corazón. Se quedó sentado, inmóvil, con el rostro pétreo. Ni una sola lágrima, ni una palabra de ira. Solo permaneció una profunda división interna. La decepción creció, poderosa y más pesada que cualquier amor, reemplazando todos los demás sentimientos. Charles miró al vacío. Ya no veía a la mujer que una vez veneró, sino solo a una traidora. La verdad había triunfado, pero el precio era una relación completamente rota. La sala de reuniones privadas se volvió fría como una sala de audiencias, donde solo contaban la ley y la conciencia. El rey estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro marcado por el agotamiento y la sensación de traición. A su lado la princesa Anne estaba de pie, erguida, con la mirada tranquila, de acero y decidida, como si esperara el final de la tormenta. Frente a ellos, la reina Camilla entró en la habitación con una serenidad regia, pero sus ojos revelaron una tensión evidente. 2 asesores cercanos del rey también fueron testigos del inminente colapso. No hubo cumplidos. Charles comenzó inmediatamente su voz profunda y decidida. No necesitaba alzar la voz. La verdad en sus manos tenía el peso suficiente para destrozar cualquier mentira. Presentó metódicamente las pruebas. Facturas infladas de compras de arte, transferencias de dinero a través de varias capas de empresas fantasma y, finalmente, el diagrama financiero que mostraba el destino final. Un fondo privado controlado secretamente por Camilla. Camilla trató de mantener la compostura. Escuchó cada detalle, cada número. Percibió cada mirada mientras llevaba una máscara de intocabilidad. Cuando Charles terminó, se aclaró la garganta y se intentó recuperar el control de la sala. Con una calma fingida, rechazó las acusaciones y argumentó que sus acciones habían sido meras medidas de protección financiera proactivas para proteger la corona de la inestabilidad económica mundial. Todo se había hecho para proteger el prestigio y los recursos de la monarquía, apelando al sentido de la responsabilidad y al honor de Charles. Su mirada estaba fija en él, esperando que el amor del pasado venciera a la razón y a la ley. Pero Anne no permitió que este espectáculo continuara. Le hizo una señal a un asesor para que reprodujera la grabación. La voz de Camilla resonó en la sala clara, fría, y describiendo detalladamente cómo había abusado de los fondos benéficos para el blanqueo de dinero.
Cuando terminó la grabación, la atmósfera era densa, casi sofocante. Finalmente, Camilla perdió el control. Un destello de pánico brilló en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por la ira. Explotó y declaró que la grabación había sido manipulada, falsificada por una vil intriga que Anne había escenificado. Pero Anne no se dejó llevar por eso. Su respuesta fue solo una acusación fría e insensible de robar fondos de la corona y meterlos en su propio bolsillo. Así que eso es protección. La pregunta de Anne traspasó la última línea de defensa de Camilla, como una espada. La reina se volvió hacia Charles, hacia ella. Mirada suplicante, aferrándose desesperadamente a la esperanza de que el rey, que la había amado durante media vida, se pusiera de su lado y dejara de lado todas las pruebas. Pero Charles había cambiado. Su mirada era una mezcla de profundo dolor y la férrea determinación de un monarca. Ordenó a los asesores que verificaran las pruebas una última vez. En ese momento, Camilla reconoció un rostro familiar que asintió en señal de confirmación. Sir Julian, el supervisor financiero en quien había confiado plenamente, el que había realizado las transacciones secretas. Sir Julian evitó su mirada. Camilla se congeló. La sensación de poder que acababa de tener firmemente en sus manos se había desvanecido repentinamente. Camilla nunca había esperado que el hombre al que una vez había seducido, con promesas de gloria y poder, terminara siendo el traidor. Había sobreestimado su lealtad ciega y subestimado su miedo a la justicia. Esta traición fue como un golpe de muerte que destruyó todos los refinados planes que había elaborado minuciosamente. Todo se vino abajo. Las herramientas y las personas en las que una vez había confiado ahora se volvían contra ella para destruirla. La confrontación terminó en el silencio de la verdad. Carlos no necesitó dar más explicaciones. El destino de Camilla estaba sellado por sus propios actos y la inquebrantable determinación de Enes. A la mañana siguiente, reinaba en el castillo de Windsor una atmósfera pesada, silenciosa pero expectante. Los miembros de alto rango del Consejo de la Corona fueron convocados a una reunión urgente. Estaban sentados en la sala de reuniones formal. La luz de cristal caía sobre sus serias vestimentas y cada uno sentía claramente el significado histórico del momento. Esto no era solo una discusión sobre finanzas, sino un juicio sobre el honor de la corona. El rey Carlos entró, no con estruendo, sino con una dignidad inusual. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos llevaban un dolor que no se podía reparar. Cuando comenzó a hablar, su voz era uniforme y sin vacilación. Alquiló sentimientos personales y presentó los hechos en el estricto lenguaje de la ley. Carlos expuso detalladamente las pruebas, ya que las transacciones turbias, el dinero desaparecido y la prueba irrefutable de la confesión grabada. Enfatizó que los actos de Camilla no eran solo un robo personal, sino también una traición a la confianza del pueblo y una grave ofensa al honor real. Carlos miró fijamente a Camille, que se agachaba en un rincón de la habitación con el rostro rígido. Sin orgullo alguno, ante el consejo reunido proclamó con voz fría y decidida: todos los títulos, privilegios y poderes reales de Camilla serán retirados con efecto inmediato. Esta decisión fue un shock, sin clemencia, sin indulgencia. Charles exigió que Camilla renunciara a todos los deberes reales y abandonara el palacio de inmediato para preservar los últimos restos de la dignidad real. Camilla,
que una vez había Stanislas en la cima del poder, ahora fue Tegé. Arrojada cuscojada a la oscuridad y se retiró silenciosamente a una remota propiedad privada. Las elegantes damas, los títulos con los que uno se pavoneaba ante el público, ahora eran solo pálidos recuerdos. Su vida se redujo a las 4 paredes de un antiguo edificio de piedra. Cada mañana, Camilla se miraba al espejo, ya no para prepararse para un banquete, sino para encontrarse con su pálido rostro, que había perdido su brillo. Ya no veía a Sacha, la radiante reina, solo a una mujer humillada, derrotada por su propia Gear. La soledad se convirtió en su única compañera y los títulos perdidos rondaban como fantasmas en su memoria. Se vio obligada a enfrentarse a la brutal verdad de haber tenido todo, solo para perderlo de nuevo por un momento de Gear. El rey Carlos había defendido el honor de la corona, pero el precio fue demasiado alto. Se vio obligado a abandonar a la mujer que una vez amó con todo su corazón. El peso de esta decisión dejó una herida que no pudo sanar. En público, Carlos mantuvo su seria fachada, pero en momentos privados se convirtió en un viejo rey atormentado por la traición. Para cerrar esta prueba, completó su papel secreto y la devolvió a su posición como una princesa leal e inquebrantable, lista para enfrentar todas las intrigas. A los ojos de la corte, Anne ya no era la cuñada celosa, sino un símbolo de lealtad y justicia. Su valiente acción la había convertido en un pilar moral inquebrantable de la monarquía. La verdad, que no necesita ostentación, sin embargo ha triunfado. No necesitaba armas ni un poder tremendo. Solo necesitaba una persona valiente que la defendiera y la protegiera de la mentira. La princesa Anne fue esa persona. Su determinación y firmeza habían salvado el honor de la corona y habían demostrado que, incluso en el palacio, donde reinan el poder y la intriga, la justicia puede encontrar su lugar. Después de haber despojado a Camilla de sus títulos reales, el rey Carlos conservó el trono, pero su corazón llevaba una herida que nunca sanaría, el recuerdo de un amor perdido y el dolor de la traición. La pregunta que perdura en la memoria es: ¿Carlos fue realmente el vencedor o pagó un precio demasiado alto por su decisión? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvide darle me gusta, compartir y suscribirse para ver más. Y no olvides ver el próximo video que aparece en la pantalla. Seguro que te gustará.